Chicos, chicas, buenos días. En estas clases de repaso para resolver vuestras dudas, lo que voy a hacer va a ser publicar una serie de píldoras en las cuales explicaré aquellas cosas que haya visto que no han quedado claras, sobre todo cuando hemos hecho algún tipo de ejercicio relacionado con las actividades o bien de lectura o bien los trabajos de clase. Hoy voy a hablar de los tiempos verbales del pasado. El pasado, también llamado pretérito, lo utilizamos cuando nos referimos a un hecho sucedido antes del momento del habla. Pero hay muchos tipos de pasado, entonces tenemos que de alguna forma distinguir unos de otros en función del tiempo en que se ha producido o de lo que queremos expresar. Por ejemplo, el pretérito perfecto simple, también llamado pretérito indefinido, hace referencia a algo que ha sucedido antes, pero ha sido ayer, el año pasado, hace meses. Es decir, no ha sucedido, por ejemplo, esta mañana, no ha sucedido, por ejemplo, esta semana, este mes, sino que fue ayer, anteayer, hace 2 meses, hace 5 meses, hace un año, hace 6 años. Por ejemplo, en la frase ayer comí paella. ¿De acuerdo? No puedo decir ayer he comido paella porque el tiempo que necesitamos, el tiempo del pasado, es el pretérito perfecto simple, también llamado pretérito indefinido. Sucede lo mismo con el pretérito perfecto compuesto. Cuando queremos hablar de algo que ha sucedido antes, pero ha sido en el curso del día en el que estamos, es decir, hoy, esta mañana, o bien cuando aparece el demostrativo, el adjetivo demostrativo este año, este mes, esta semana, lo que vamos a emplear es el pretérito perfecto compuesto. Es decir, por ejemplo, hoy he desayunado un vaso de leche. Como veis, he desayunado es un tiempo compuesto porque aparece el auxiliar, el verbo haber, en este caso en presente de indicativo, más el participio en su forma masculino singular. Más tiempos del pasado. Además de el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido y el pretérito perfecto compuesto, tenemos el pretérito imperfecto de indicativo. Sirve para expresar algo que ha sucedido durante un periodo de tiempo en el pasado o también para expresar una acción que se ha repetido en el pasado. Por ejemplo, fijaos, de niño vivía en un pueblo muy pequeño. Ese vivía es un pretérito imperfecto de indicativo y habla de que estuve viviendo en ese pueblo durante cierto tiempo. O bien, si queremos hablar de una acción repetida en el pasado, podemos decir solía, pretérito imperfecto, jugar con mis primos en verano. Como veis, utilizamos el pretérito imperfecto de indicativo. El pretérito imperfecto de subjuntivo sirve para expresar una condición de posible cumplimiento, es decir, algo que sí que se puede realizar. Por ejemplo, si vinieras a verme, ese vinieras corresponde a la segunda persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo. También es un tiempo de pasado que utilizamos en las oraciones condicionales. Todavía más tiempos del pasado. Pues sí, todavía hay 4 más como poco. Vamos con el pretérito pluscuamperfecto de indicativo, que nos sirve para indicar una acción anterior a otra acción pasada. Estamos hablando de algo pasado, entonces si queremos expresar algo que ha sucedido antes de lo que vamos a decir que ha sucedido, emplearemos este tiempo. Por ejemplo, fijaos, llegué a Pamplona en noviembre. He utilizado hasta aquí el pretérito perfecto simple. Pero ahora voy a expresar una acción anterior y digo, antes solo había estado aquí una vez, es decir, utilizo el pretérito pluscuamperfecto de indicativo para referirme a una acción que es anterior a la primera acción que también es una acción referida al pasado. Tenemos el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo que sirve para expresar una condición de imposible cumplimiento. No es como antes de posible cumplimiento, ahora es de imposible cumplimiento. Por ejemplo, si digo, si hubieras venido a verme, es decir, esto ya ha sucedido, es decir, es algo de imposible cumplimiento porque evidentemente no viniste a verme. Como veis, estos dos tiempos son tiempos compuestos, es decir, se forman con el auxiliar haber en el tiempo correspondiente. El pluscuamperfecto de indicativo con el imperfecto de indicativo, el verbo había, había, sabía, habíamos, habíais, sabíais,
o el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo con el correspondiente si hubiera o hubiese, hubieras o hubieses, etc. Bien, todavía más, el pretérito anterior. Este sirve un poco como el pretérito pluscuamperfecto y indicativo para hablar de una acción pasada, pero en este caso la delimitamos bien, es decir, señalamos en qué momento exacto se produjo. Por ejemplo, la utilizamos con una serie de adverbios, conjunciones, etcétera, o locuciones prepositivas del tipo apenas, cuando, después de que, en cuanto que, etcétera. Y solo utilizamos este tiempo en la lengua escrita. Por ejemplo, apenas hubo cenado, se marchó. En este caso, apenas, el adverbio apenas, marca en qué momento, es decir, justo en ese momento, apenas hubo cenado, se marchó. Se marchó, como veis, es un pretérito perfecto simple, porque es la acción pasada. Pasada ayer, o hace unos meses, o hace el tiempo que sea, pero no en el día de hoy. El pretérito perfecto compuesto de subjuntivo sirve para interpretar una acción del pasado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de dudo que haya ido a México alguna vez. En este caso, haya ido corresponde al subjuntivo. Aquí tenéis una tabla donde conjugamos los tiempos verbales del pasado. Lo he hecho con el verbo conjugar. La tenéis completa, la podréis consultar en la presentación que voy a subir para que trabajéis con más facilidad. Y aquí tenéis en efecto toda la tabla con los 8 tiempos más importantes del pasado. Todavía habéis de saber que me queda alguno. Y lo tenéis ahí con las personas gramaticales, con la primera persona, yo, con la segunda persona, tú, con la tercera persona, él, ella, y luego las del plural. Primera persona del plural, nosotros, nosotras, la segunda persona del plural, vosotros, vosotras, la tercera persona del plural, ellos, ellas. Lo tenéis completo con los, digamos, con las formas que adquieren para el verbo conjugar, que es un verbo regular de la primera conjugación de los verbos terminados en ar, aquellos que tienen su infinitivo terminado en ar. Luego tenemos pues verbos regulares en er como temer, verbos regulares en ir como partir y luego los verbos irregulares que cambia la forma extraordinariamente. Pensad en el verbo ser, en el verbo estar o en el verbo ir, que probablemente son los verbos más irregulares en castellano. Finalmente, ¿cuál es la clave, el secreto de la conjugación? La única clave, el único secreto es que a conjugar se aprende conjugando. Es decir, que para empezar, aquí tenéis una serie de enlaces donde encontraréis ejercicios para practicar con el pretérito perfecto simple, con el pretérito perfecto compuesto, con el pretérito imperfecto e indicativo, con el pretérito pluscuamperfecto y con el pretérito imperfecto de subjuntivo. Espero que vuestras dudas hayan quedado aclaradas con esta píldora. Muchas gracias.